Hoy lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver, es una presentación de las fallas más comunes de los sistemas residenciales, tanto monofásicos como trifásicos, porque ambos están relacionados, van muy de la mano uno con el otro, y las soluciones que se presentan son bastante similares. No hay tanta diferencia en el aspecto residencial en cuanto a las fallas que se le pueden presentar. Y lo que hicimos fue recopilar las fallas que más comúnmente llegan al correo de postventa e intentar hacer una guía para ustedes para que, si se les presentan este tipo de fallas, puedan solucionarlo de manera más rápida, más eficiente, y que quizás no tengan que estar dependiendo de un tercero para poder darle solución a estas cosas que generalmente les pueden alargar un poco los tiempos de instalación. Y yo sé que para ustedes el tiempo de instalación es bastante valioso. Eso implica dinero, implica recursos, y bueno, la idea siempre es tratar de que ustedes aprovechen al máximo todas las herramientas que tienen a disposición en cuanto a los sistemas residenciales se refiere, porque ya lo que es comercial e industrial y PMGD es otro mundo aparte. Como introducción, porque como veo que hay personas que no había visto antes, hacerles un pequeño recuento de qué se compone la solución monofásica y trifásica. En este momento estamos viendo aquí que la solución residencial monofásica, como siempre vamos a encontrar el inversor, las baterías, nuestro backup box para cuando queremos convertir nuestra instalación en una instalación híbrida, y el Smart Power Sensor, que es el medidor de energía inteligente que nos va a permitir habilitar funciones como la inyección cero o simplemente llevar un mejor control de lo que es la generación en nuestra planta. Y de lo mismo se compone la solución trifásica. La única diferencia en la solución trifásica es que el inversor, por supuesto, es trifásico. El backup box está limitado a unos 3 kilos de potencia de salida. Es monofásico. Cuando se hace la conmutación, y estoy trabajando en entornos off-grid, y que el Smart Power Sensor, por supuesto, pasa de ser monofásico a ser trifásico, para poder medir esa energía que está pasando por ella. En la página de EMAT hay varios webinars ya subidos si desean conocer a más profundidad la solución completa. Como yo sé que casi todos ustedes ya la conocen, hago un recuento simplemente rápido por ahí. Y como último punto, la aplicación Fusion Solar, que probablemente casi todos ustedes la tienen instalada ya en su celular, la conocen, la han utilizado, que es el punto de conexión del sistema de gestión de los equipos, tanto de las soluciones trifásicas. Esto se puede utilizar hasta para plantas más grandes como comercial industrial y todo eso. Este es el nexo. Ahora sí, como primer punto, yo les quería mostrar las fallas de inyección cero o lectura errónea del Smart Power Sensor. El Smart Power Sensor, que son estos dos amiguitos que tenemos acá, el trifásico y el monofásico, son dos medidores bastante sencillos. Ellos lo que hacen es medir la energía que está pasando a través de mis conductores y proporcionarle una lectura de diferencia entre lo que el inversor está generando y lo que se está exportando a la red. De esa manera, él puede decirle al inversor que se adapte al consumo de la casa. Generalmente, cuando yo hago inyección cero, yo lo que quiero es que mi inversor no me inyecte nada a la red. Pero hay situaciones en las que, si hay una falla de comunicación, o si yo, por ejemplo, no conecté bien los TC del Smart Power Sensor,
que son estas pinzas que vienen incluidas con el Smart Power Sensor, voy a tener errores. Muy probablemente mi curva de consumo no se ajuste o esté leyendo mal. Y cuando ustedes acceden al sistema de monitoreo con la plataforma web y se van a revisar las curvas, van a encontrar cosas extrañas como esta. Esto puede ser o que la pinza la conectaron al revés y el inversor, cuando debe exportar o debe ajustarse a la curva de consumo, no produce nada. Entonces me han llamado y me han dicho: oye, ¿sabes qué? Ya conecté el sistema, el inversor está funcionando, pero cuando lo pongo en inyección cero, la generación se me va a cero. No me genera. Eso es porque la pinza está al revés. Estas pinzas, o los TC del Smart Power Sensor, que si quieren lo pueden ver, tienen una flechita. Esa flechita te indica la dirección hacia la cual debe ir apuntando el TC, es decir, hacia los consumos de la vivienda. Si yo conecto ese TC de manera errónea, si lo conecto al revés, le voy a estar dando información errónea al inversor. Por lo tanto, el inversor no sabe cómo interpretar eso y simplemente se va a cero, porque él piensa que debe estar generando cero porque hay un consumo aguas arriba de lo que él debería estar leyendo como consumo. Entonces, siempre es muy importante que ustedes se fijen cuando instalen STC en la dirección de dónde están sus consumos. Si la flecha está apuntando hacia la casa, está correcto, pero si está apuntando al revés, van a tener un problema. Lo otro que puede pasar es que al momento de yo conectar mi Smart Power Sensor, aquí, ustedes pueden ver que aquí en esta sección tienen los pines de comunicación. Hay una práctica que yo no sé si viene de mucho tiempo atrás, pero he visto que la hacen mucho, que es que cuando utilizan el cable RS485 para conectar el Smart Power Sensor y tienen un cable que es de más de 4 conductores, los trenzan 2 cables para hacer un solo conductor y comunicarlo hasta el inversor. Y eso me genera problemas, porque si la longitud de esos 2 conductores no es exactamente igual, yo voy a tener una falla en la transmisión de los datos o de la lectura que esto le da a mi inversor. Eso quiere decir que yo voy a tener 2 datos distintos que se están transmitiendo en diferentes tiempos hacia el inversor. Y eso también me va a generar un error en la lectura. Yo puedo ver cosas como esta que tengo acá. O el Smart Power Sensor se va a desconectar. Sucede mucho, me dice, es que lee el Smart Power Sensor y de repente se desconecta. Ya, eso es porque hay un error en la lectura y en la transmisión de datos que van desde el Smart Power Sensor hasta el inversor. Y cuando se le solicita una foto, ¿qué pasó? Es que tienen 2 cables trenzados. Con una vuelta nada más que ustedes le den extra a ese par trenzado, la longitud ya va a ser distinta. Una vuelta en el trenzado más ya les va a cambiar la longitud. Y eso les va a generar conflicto en la transmisión de la información. Es mejor que se compren un cable RS485 de 4 conductores o de 2 conductores, si es que fuera necesario, porque el Smart Power Sensor en su caja trae un cable, pero a veces ese cable no es suficiente, entonces ustedes tienen que recurrir a comprar un cable de mayor longitud. Es un cable RS485 apantallado de 2 conductores, simplemente, o de un par, también lo pueden encontrar así. Para las preguntas al final de la presentación, pueden hacer muchas preguntas. Entonces, esas diferencias entre los cables son muy importantes. Parecen cosas que no, pero realmente sí influyen, e influyen bastante. Entonces, eso afecta un poco tanto su
credibilidad como instalador, porque obviamente el cliente les va a decir, oye, pero sabes que esto no me está funcionando bien, ustedes van a tener que volver a ir a la instalación, revisar, y si no se dan cuenta de esos pequeños detalles, o no los toman en cuenta, les va a generar molestias, les va a generar más gastos, y al final el presupuesto que ustedes tenían destinado para una instalación se les va a salir de su planificación, porque tienen que invertir más dinero en arreglar las cosas que desde un principio pudieron haber hecho correctamente. Obviamente todos nos podemos equivocar, pero siempre tener en cuenta esos pequeños detalles muchas veces nos ahorra muchos inconvenientes. ¿Cómo se debería ver una curva correctamente en el Smart Power Sensor? Así no. Así. Esta es una curva de no inyección cero, es una curva normal. Yo tengo un Smart Power Sensor conectado, pero mi sistema me está generando todo eso, estoy inyectando. Así se debería ver. Mi campana de generación y mis consumos completamente distintos. Y una de inyección cero se debería ver así. Mi generación se adapta a mis consumos. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que este inversor tiene baterías, porque esa curva inicial, esto que no se adapta al consumo de la casa, corresponde a que yo estoy cargando las baterías en la mañana. Todo lo demás durante el resto del día ven que la generación se va adaptando a los consumos. Y en la noche, cuando ya ha bajado el sol, bueno, el inversor no genera. Acá probablemente, si yo activase la opción de las baterías, podría ver que las baterías están cubriendo este consumo de acá. Y también de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que sucedió fue que el inversor cargó las baterías y luego se apagó para, no sé, probablemente la persona que lo está utilizando lo tiene de esa manera configurado. Pero lo importante que ustedes ven aquí es que la curva se va a adaptar al consumo de la casa. Y eso es lo que debería pasar de manera normal. Vamos con el segundo punto bastante recurrente también, que son fallas en la aplicación. Después de esto vamos a hacer un break. Fallas en el funcionamiento de la aplicación. Las fallas en el funcionamiento de la aplicación también son comunes, pero las fallas en el funcionamiento de la aplicación, digamos que son un poquito más fáciles de identificar, aunque parezcan muchas, porque hay problemas en la instalación, hay problemas en la comunicación, o que no se encuentra el inversor, o que falló en conectar el Bluetooth. Todo ese listado que está ahí les puede salir. Pero, por ejemplo, falla en conectar el Bluetooth, ustedes saben que tienen el Bluetooth apagado. Problemas en la instalación es lo que más me interesa. Problemas en la instalación suceden cuando, por ejemplo, la versión de la Fusion Solar que yo estoy utilizando no es suficientemente nueva o compatible con el software del inversor. Ahí me va a dar fallas. Y no es un problema como tal de la instalación, pero sí es un tema que tienen que actualizar la aplicación para que les pueda conectar. Los problemas de comunicación pueden pasar por dos cosas: porque ustedes tienen apagado el Wi-Fi o porque tienen apagado el Bluetooth. Esas dos razones son las por las que la aplicación les podría dar un problema de comunicación. Más allá de que falló el conectar con el inversor, por ejemplo, que es el punto 7 que tengo acá, eso les puede suceder porque quizás una persona anteriormente ya ha ido a configurar el inversor, esa persona va con ustedes y generalmente los teléfonos se conectan automáticamente a redes Wi-Fi que ya han reconocido previamente. Entonces, si ustedes están intentando ingresar y les da falla de comunicación, tienen que revisar si no hay otro teléfono u otro dispositivo que ustedes tengan con ustedes que ya se haya conectado al inversor. Y el inversor no se puede conectar a dos teléfonos al mismo tiempo. Entonces, hay otro dispositivo que está ocupando la conexión del inversor y eso no les permite ingresar en la aplicación.
Más allá de eso, podrían encontrarse que en dispositivos como las baterías que almacenan la energía, si tienen la carga muy baja, no les va a dejar, por ejemplo, actualizar las baterías. Ahí van a tener que esperar que la batería cargue hasta el 50% al menos para poder realizar la actualización. Y eso también les puede dar un error en la aplicación. Mayormente, como resumen, las fallas del funcionamiento del Fusion Solar, si no es una falla como tal del servidor de Huawei, son fáciles de identificar. Casi todas están o en su celular porque tienen apagadas las opciones de comunicación, o que hay un problema o el inversor se está conectando a otro dispositivo que no es el con el que ustedes se quieren conectar. Ojo que cuando ustedes se vayan a conectar, y es muy importante, conectarse a donde tienen que conectarse, que es en puesta de servicio del dispositivo, porque hay veces que ustedes se quieren conectar y escanean el código QR en la primera pantalla que sale en la aplicación y les va a dar error. Y me van a llamar y me van a decir, no, es que no se conecta. Pero no, tienen que entrar en puesta en servicio del dispositivo y ahí escanear el inversor. Porque el primer escaneo es para asociar dispositivos a plantas. Ese primer recuadro o escáner QR que a ustedes les sale es para asociar un dispositivo a una planta. Entonces, ese, cuando ustedes están haciendo una puesta en marcha, no es el sitio. Ahí mismo debajo sale la opción de puesta en servicio del dispositivo, ingresen ahí y ahí sí pueden hacer la puesta en marcha. Más allá de eso, no van a tener muchos problemas con la aplicación. Y cada vez que haya un mantenimiento del servidor, les va a llegar una notificación o a su correo, si lo tienen configurado en la aplicación, o cuando ingresen a la aplicación les va a salir una ventana pop-up para avisarles que va a haber mantenimiento del servidor entre tal y tal hora y tal día, y que los servicios de la aplicación van a estar suspendidos durante el tiempo que haya un mantenimiento de los servidores. Entonces, mucho ojito con eso. Ok. Vamos a continuar. Lo siguiente que quiero mostrarles son las fallas del lado DC del inversor. Muchas veces, cuando ustedes conectan los sistemas, se les queda la luz del inversor del lado DC en rojo. Me han llegado varias consultas al respecto de esto y eso implica una pérdida de tensión en el lado DC del inversor. Eso es lo que indica esa luz roja. Cuando cualquiera de estas dos luces, bien sea la del lado DC o la del lado AC, se les coloca en rojo, es porque no tienen tensión allí. En este caso específico, que es la del lado DC, eso puede deberse a esos tres factores. O que tenga una baja tensión de arranque y el inversor no puede arrancar porque no tengo 100 volts, que es la tensión de arranque mínima del inversor. O directamente que no tengo ningún tipo de tensión en el lado DC, porque quizás hayan colocado unas protecciones o algo y tienen un corto del lado de los paneles y se cortó la alimentación del lado DC, o porque tienen una falla del aislamiento en el lado DC del inversor, que esto es lo más común. Una falla de aislamiento lo que implica es que cuando ustedes están colocando los paneles o en el cable que va desde los paneles hacia el inversor, hay algo que está tocando un punto de tierra. Así sea un solo filamento del cable de DC que ustedes ocuparon para hacer la conexión, que esté tocando una parte del marco del panel, una parte de la estructura, una parte del techo donde lo instalaron que sea metálico, cualquier tipo de falla tierra que ustedes tengan allí, les va a dar bajo aislamiento del lado DC del inversor y no les va a permitir conectar el inversor. Siempre tienen que revisar, y esto es lo más importante cuando ustedes estén teniendo este problema, las alarmas del inversor.
confíen en su equipo, porque este inversor, tanto la versión monofásica como la versión trifásica, tienen muchos sensores y hay mucha inteligencia detrás de estos inversores. Y confíen en lo que el equipo les dice. Si el equipo, ustedes revisan las alarmas y el equipo les dice, tengo una falla de bajo aislamiento del lado de C, revisen sus paneles, porque pero que realmente muy escasa es el escenario en donde el inversor realmente está malo. Muchas veces no nos percatamos porque hicimos mal la conexión de los MC4, algún pájaro, algún roedor o algún animal se comió el aislamiento del cable. Cuando estamos instalando, apretamos de más un panel y mordió un cable. Muchas de esas cosas están asociados a esta alarma de baja aislamiento del lado de C. Entonces, si su inversor les da esta alarma roja, revisen las alarmas del inversor, en la aplicación se conectan, se van a las alarmas, ahí les va a salir la razón por la cual está dando las alarmas. Una de las cosas más útiles que tiene estos sistemas es que cuando el inversor tiene una alarma, no solamente me dice que tiene una alarma, sino me dice por qué está saliendo esa alarma. Entonces, a veces ustedes se pueden ahorrar mucho tiempo simplemente revisando la alarma y verificando cuál es la causa de la alarma, porque ahí se los dice, causa de la alarma, tal cosa. Entonces, revisen la alarma y si ustedes ven que le está dando esta falla, vayan y revisen su instalación de C. Pueden hacer varias pruebas, no sé, pueden conectarlo en el segundo string, en el segundo MPPT. Pueden, si tienen otro inversor por allí a la mano, pueden colocar otro inversor para que se aseguren. Pero generalmente, y es casi 100% de los casos, digamos que es un 98% de los casos, es porque tengo una falla en el cableado que va desde los paneles hacia el inversor. Entonces, asegúrense siempre de revisar eso. Y si por alguna razón todavía tienen dudas, miran con el texto. Si ustedes creen que hicieron todo bien, no recuerdan y todavía están dudando de que pueda ser una falla de lo que les dice el inversor, miran y ahí van a corroborar si es que realmente lo tienen o no. Porque, claro, yo estoy consciente que muchas veces cambiar todo un tramo de cable y todo eso implica costo y implica tiempo, pero es preferible solventar eso en el momento que se detecta a que después yo tenga que invertir otro día de trabajo para ir a la instalación y resolver el problema. Lo siguiente, y esta me llega por lo menos 2 veces a la semana preguntándome esto. Hice la puesta en marcha de mi inversor y necesito volver a conectarme y cuando el inversor me pide mi clave para ingresar, la cambié y no me acuerdo. Súper común. Cambié la clave y no me acuerdo. También es que tenemos que detenernos un poquito a leer cuando estamos haciendo la puesta en marcha del inversor, porque cuando yo ingreso a la aplicación me va a decir, quiere cambiar la clave, y yo le doy OK, pongo una clave, me olvido de la clave y se perdió esa clave. ¿Qué hacer en esos casos? Hay un procedimiento que es para hacer el reset de la clave de instalador, que es la que yo cambio cuando cometo esa equivocación, que generalmente la clave del instalador es 5 ceros A minúscula. Tienen que sabérsela de memoria. Pero si alguien por error la cambia, yo tengo que hacer el siguiente procedimiento. Desenergizar mi inversor. O sea, yo inicialmente tengo mi inversor ahí funcionando, yo lo tengo que desenergizar, bajando el interruptor del lado de corriente alterna, después apagando el lado DC del inversor, es decir,
switch que yo tengo acá, en ambos inversores. Espero que los LEDs de mi inversor se apaguen y una vez que ellos se han apagado, vuelvo a encender el lado AC del inversor. Lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a encender y las luces del inversor, que aquí no se cambian, estas luces, estas, me van a parpadear 3 veces rápido. Van a hacer un parpadeo rápido 3 veces. Una vez que ellas parpadeen 3 veces, vuelvo a apagar el lado AC y lo vuelvo a encender. O sea, espero que se apaguen los LEDs otra vez. Vuelvo a encender el lado AC y ¿qué va a pasar? Los LEDs van a parpadear, pero ahora de manera lenta. Eso me va a indicar que mi inversor reseteó, hizo un soft reset y me reseteó la clave del inversor, de instalador. Ahí yo vuelvo a ingresar en mi aplicación, me va a pedir que coloque una clave nueva, que yo por supuesto voy a anotar para que no se me olvide, y ya puedo ingresar al inversor. Eso es bastante útil, no solo en los casos en que yo pierdo la clave, sino también en los casos que necesito que el inversor se resete por alguna razón. Eso es una herramienta que si yo conozco bien los pasos es fácil de hacer, que tengo que hacer en un lapso de 3 minutos, porque si yo no hago el cambio de la contraseña en esos 3 minutos, me vuelve a la contraseña que tenía anteriormente. Entonces no se van a hacer ningunos cambios. En 3 minutos yo hago ese procedimiento, cambio la contraseña de mi inversor y yo ya voy a poder ingresar otra vez al inversor. Es básico que conozcan esto y ese procedimiento, bueno, nosotros les vamos a pasar la presentación, ¿verdad? Sí, bueno. Ese procedimiento va a estar en la presentación que les vamos a compartir. Igual, sí, también va a estar eso. Igual, si ustedes por alguna razón no tienen a mano o algo y necesitan comunicarse conmigo, igual yo se lo voy a compartir si lo necesitan. Pero es un procedimiento relativamente sencillo y que es bueno que se aprenda por si en algún momento les sucede. Y sucede mucho también en casos donde yo tercerizo a mis instaladores van, hacen la puesta en marcha y todo, y luego yo tengo que hacer mantenimiento, algo con mi inversor y no me corta la clave. Allí este procedimiento les va a ayudar mucho, sobre todo si su instalador que hizo esto no lo pueden contactar, porque pasa mucho. No, pero es que el instalador no lo puedo contactar, no me contesta, se fue a vivir a Turquía, no sé. Ustedes así lo pueden recuperar y se evitan el mal rato. Y ya estamos casi llegando a lo último, la falla de comunicación de las baterías. Es muy común cuando yo no he hecho nunca la instalación de unas baterías Luna, que son estas que yo tengo acá, esas, que cometa un error en los pasos de la conexión de las baterías. Porque a pesar de que son pocos pasos, digamos, son 4 cablecitos que tengo que conectar, muchas veces tiende a confundirse el instalador en cómo conectar esos pines. Y esos pines que van conectados, déjame revisar. Aquí, en este conector, yo tengo que conectar mi comunicación. Y, bueno, los que están atrás seguro no lo van a poder observar, pero se lo pueden pasar por allá. Ese conector tiene unos especies de botoncitos que yo los presiono, coloco mi cable ahí adentro y ya debería comunicarse. Pero, por alguna razón, parece que no es tan sencillo. Entonces, cuando yo voy a establecer, cuando yo voy a establecer la comunicación con mi inversor, me pasa esto, que el LED de comunicación queda en rojo.
Ahí la batería se va a estar cargando, pero me va a aparecer como no disponible en la aplicación. ¿Qué voy a hacer? Como norma general, y como para algo que sea sencillo de recordar, yo les recomiendo que cuando ustedes están haciendo la conexión de los pines allí en ese conector, tomen una falange de su dedo como medida estándar para cuánto debo yo retirar de la parte aislante de mi cable RS485. Una falange de dedo es generalmente suficiente para yo asegurarme que el conductor va a entrar correctamente en el pin. Lo segundo es conectar, por supuesto, los pines donde van. Y eso yo lo voy a lograr identificando correctamente el número de pines. En ese conector que ustedes tienen por allí, no tiene números. El conector no tiene números. Pero lo que sí tiene números y los que sí le va a indicar qué pin corresponde a qué cosa es el conector de acá. Si ustedes cuando están haciendo la conexión se fijan ahí dentro, tiene identificados los números 1, 5, 10 y 6, que es lo que les va a indicar a ustedes cuál es el orden de los pines y cómo van conectados. Una vez que ustedes identifiquen cuál es la secuencia de los pines, ustedes ya pueden saber dónde exactamente van a conectar su cable RS485. ¿Qué? Bueno, aquí también se ve. Que debería quedar así. Ahí, como ustedes están viendo, yo identifico dónde van mi pin 1, 2, 3, 4, 5, la secuencia, y el manual me indica qué cables yo tengo que conectar y en qué pines los tengo que conectar. Ahí están en amarillito, 1, 2, 3, 4 y 7. Una vez ustedes hayan conectado ahí, lo que les queda es conectarlo al inversor. Y yo quiero que ustedes, alguno, un valiente, que me diga cuál es la diferencia entre estos dos diagramas que yo tengo acá. No sé si notan alguna diferencia entre el de arriba y el de abajo. ¿No? Cable de comunicación. Bueno, o sea, sí, la diferencia es que este de arriba es este monofásico y el de abajo es el trifásico. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, como bien decían por acá, la comunicación es distinta. Mi conector de comunicación de mi cable normal es más grande en el trifásico que en el monofásico. El monofásico es redondito, tengo mucho menos pines. El trifásico es de forma rectangular y voy a tener más pines. Por ende, no van a ser los mismos pines que yo voy a conectar en el monofásico que en el trifásico. Va a ser la misma cantidad, pero no van a corresponder a los mismos pines. Eso está explicado también en el manual. En el manual de la batería, ustedes tienen estos dos diagramas, uno que corresponde al monofásico y uno que corresponde al trifásico. Y dibujado acá con colores está a qué pin de mi batería va a corresponder en el pin del inversor de la comunicación. Si yo, por ejemplo, voy a conectar el pin 2, yo sé que puedo seguir el cable color verde desde por aquí, del pin 2 hasta el pin 13 de mi inversor trifásico, por ejemplo. Eso, ustedes, si tienen su mano a la mano o en su celular, lo pueden verificar. Incluso si lo buscan en Google, lo pueden buscar así como conexión batería luna y les va a salir esta imagen. Esta imagen es la que a ustedes les va a indicar de qué manera y cómo correctamente yo tengo que conectar la correspondencia de pines de acá de mi batería hasta mi inversor. Aquí incluso le está diciendo cómo conectar el Smart Power Sensor
porque me vengo acá del 24 y 25, por ejemplo, al 3 y 4 del monofásico, y aquí cómo conectar el trifásico. Si se dan cuenta, 24 y 25, me lo traigo para acá para el trifásico, les va a decir en qué dirección tienen que ir los TC de mi Smart Power Sensor. Si se fijan, aquí la flecha de los TC está apuntando hacia los consumos y les va a dar mucha información muy útil que ustedes van a tener ahí disponible a mano para hacer correctamente la conexión de las baterías y que no les falle la comunicación. Dos aspectos que ustedes tienen en cuenta y lo hacen correctamente y las baterías no les van a dar ningún problema. Conectar bien, que el conductor entre bien en el pin de conexión de las baterías, y conectar bien los pines desde la batería al inversor. Y no van a tener inconvenientes. Las baterías, mira, yo he hecho la prueba y es difícil. Yo les quería simular hoy una prueba de falla de las baterías y no pude. Porque cambié los pines, los moví de sitio, los puse por ahí y la batería no me dio error. Entonces, si yo conecto, si yo lo cambié de lado, incluso lo conecté por el otro lado, cosa que tienen que tener en cuenta que no es lo mismo conectar el pin de comunicación del lado derecho que del lado izquierdo. Y se van a poder guiar porque del lado izquierdo están distintos los números de los pins. Y no pude. Entonces, si ustedes hacen bien ese procedimiento, si conectan bien y hacen todos los pasos correctamente, la batería no debería darles ningún problema. Y como último, el problema más recurrente y yo podría decir importante, que es por qué era importante esta capacitación. Se me cae el diferencial del fotovoltaico o del backup box. Yo quería ponerles más cosas acá, pero no tengo más imágenes de referencia porque ustedes no me mandan fotos. Mándenme fotos de las instalaciones, por favor. Pero básicamente, que ustedes lo conocen bien, cuando yo hago mi instalación, una vez que ya todo está funcionando, yo energizo y se cae el diferencial del fotovoltaico. O si yo tengo un backup box, también se me cae el diferencial del backup box. Hay distintos aspectos, pero estos cuatro que yo tengo acá resumidos son los más importantes, que son la puesta a tierra en los sistemas. Cómo yo hago mi puesta a tierra es muy importante para no tener problemas con el diferencial. La falla en los circuitos internos de la vivienda. Hay muchas viviendas que son antiguas o que tienen sistemas eléctricos que no están muy normados y suelen tener mala secuencia de fases o por allá un neutro está con una fase. Esas cosas me causan la caída del diferencial fotovoltaico. El rango de mis protecciones, que eso es algo de lo que vamos a hablar después. Y algunas consideraciones especiales en lo que son las puestas a tierra. Cuando yo estoy haciendo mi instalación, y esto es muy importante porque acá en Chile tenemos un terreno muy conductivo, es decir, yo puedo tener una fuga de tierra a más de 1 metro de mi puesta a tierra y esa fuga de tierra se me va a venir para mi puesta a tierra de acá. Es una peculiaridad que entra dentro de las consideraciones especiales. Por ende, yo debo tener o estar consciente que cuando yo voy a realizar mi puesta a tierra de mi sistema, no unirla con la tierra existente de la casa, porque yo no sé qué tiene esa casa. Y ustedes no se van a meter a hacer una investigación profunda de cómo está el sistema eléctrico de la casa donde yo voy a conectar, porque eso implica otras cosas. Quizás ustedes lo podrían hacer, pero eso tendrían que cobrarle a su cliente para hacer ese adecuamiento o regularización de su sistema. Entonces, no conectar mi sistema de puesta a tierra de mi sistema fotovoltaico a la tierra de la casa, ya de por sí es una práctica que les va a asegurar a ustedes que su sistema va a tener un porcentaje menor de ocurrencia de esta falla.
Lo segundo, en muchas zonas de acá, sobre todo en las zonas que están cerca o más cerca de la costa y al sur, donde hay mucha humedad, en la costa porque yo tengo la bruma matutina, al sur porque al sur llueve todo el tiempo y el terreno es más húmedo. Tienen que saber que los sistemas de corriente continua, paneles y baterías, me generan un efecto eléctrico que se hace como una especie de condensador entre la Tierra y mi sistema fotovoltaico o de almacenamiento de batería. ¿Y qué hace un condensador? Un condensador almacena energía. Esa energía se va almacenando ahí en ese condensador ficticio que se hace entre los dos sistemas, o entre el sistema y la Tierra, y cuando llega a un punto máximo me va a disparar el diferencial, porque ya se acumuló suficiente energía ahí en ese circuito que yo tengo ahí como para dispararme el diferencial. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para eso? Separar mis tierras de mis paneles y de mis baterías o de mi inversor, para que esas constantes descargas de energía que yo voy a tener ahí almacenadas no se me filtren a mi sistema fotovoltaico. Es muy importante. Y asegurarme que más o menos yo tenga una distancia de 1,5 metros entre cada punto de puesta a tierra, porque a más de 1,5 metros va a ser muy difícil que se me filtren esas fugas hacia mi sistema de tablero fotovoltaico o de mi backup box. Ahora, yo estoy consciente que a veces ustedes hacen todo eso y aún así se les siguen cayendo los diferenciales. Y ahí entra en juego esto de acá. Muchas veces eso sucede por las razones que les estaba comentando. Las casas tienen malos sistemas eléctricos y esas fugas o esos diferenciales que yo tengo ahí de corriente se me van a filtrar a mi instalación. Cuando sea así, no queda de otra más que identificar qué circuito es el que me está dando problemas de la casa. Vayan energizando circuito por circuito de la casa hasta que se les caiga el diferencial y tratar de solucionarlo ahí. O transparentar con su cliente y decirle, mire, ¿sabes qué? Ustedes tienen un problema acá y hasta que este problema de acá no se resuelva, el sistema fotovoltaico se le va a seguir cayendo. Porque es la única manera de que ustedes puedan solventar ese problema. Ustedes se pueden dar el tiempo para arreglarlo y si quieren darse el tiempo de arreglarlo y, no sé, cobrarle un poco más a su cliente o algo, está muy bien. Pero es muy importante que ustedes puedan identificar qué parte de la casa les está dando el problema para que puedan arreglar. Si no, no lo van a poder arreglar. Y como último, que esto es una información que nos llegó hace muy poquito, de último momento, que gracias a un trabajo que han hecho los chicos de Huawei, la SEC aprobó el uso de diferenciales de mayor capacidad en las instalaciones que vayan con Huawei. Entonces, si ustedes, después de haber hecho todo esto y después de haberse quemado la cabeza por 3 días tratando de descubrir dónde está la falla, y sienten que han hecho todo bien, y miden, y las corrientes de fuga todavía no se van o están por encima de los 30 miliamperios, pueden considerar cambiar el diferencial por uno de 100 miliamperios para evitar eso. Es muy importante, y yo creo que en lo que son los sistemas de puesta a tierra, muy importante, el paso más importante que ustedes tienen que hacer si se les presenta esto es medir su tierra. Incluso si no se les presenta, creo yo, o es mi concepto. ¿Por qué? Porque si yo aseguro que mi tierra esté bien, yo aseguro la seguridad de mi sistema. Entonces, cuando ustedes están midiendo su puesta a tierra, intenten que ese sistema de puesta a tierra esté por debajo o cercano a los 10 ohmios. Esa medida es la medida ideal, que a ustedes no les va a dar problema de caídas de diferenciales cuando se les presenta esto. Si su tierra está por debajo de los 10 ohmios o está en los 10 ohmios, 11 ohmios, supongamos,
Y aún así se les cae el diferencial, ya ahí tienen un problema mayor y la solución es cambiar el diferencial. Pero siempre como primer punto que pueden hacer es medir la tierra, 10 ohmios, está bien medido. Hagan varias pruebas, midan las distintas condiciones, échenle agua a los paneles para ver si pueden, para verificar que no se les vaya a generar una corriente de fuga cuando los paneles se humedecen. Y después de todo eso ya ustedes pueden tener la seguridad de que su sistema va a operar. Ah, sí, claro. O sea, lo que dice Félix es que muchas veces hay que ver en qué horas, porque puede ser que la falla sea recurrente a cierta hora del día. Entonces, ver qué condiciones, muy probablemente ambientales, yo tengo a esa hora del día para que eso me suceda. O puede ser, no sé, que la persona tiene un sistema de bombeo que justo entra a las 6 de la tarde y cuando esa bomba entra me dispara el diferencial. También son pequeñas cosas o detalles que tenemos que tener en consideración cuando se nos están presentando este tipo de fallas. Y eso era, muchachos. Creo que esto es el último slide. Sí, yo sé porque yo lo hice. Así que ahora las preguntas que ustedes quieran hacer, vamos a dar un tiempo, unos minutos, no sé, como una media hora para hacer preguntas. ¿Sí? Ya, déjame. Sí. Oye, un clásico que tenemos con varios clientes es la caída del diferencial cada vez que el cliente limpia los paneles con agua. Un clásico. Claro, es que eso es porque probablemente dentro del arreglo de paneles haya un panel o dos que estén con defectos de fábrica. Hay un aislante que va entre el marco y el panel de cristal que está entre la celda y el marco, que probablemente tenga una fuga, por ahí se esté ingresando agua al panel, hace corto y se cae el diferencial. Por eso es bueno hacer esa prueba de mojar los paneles. Ya me ha pasado como en unas 3 o 4 ocasiones que me dicen, oye, pero se me está cayendo el diferencial. Y muchas veces por casualidad que se dan cuenta que en sitios donde tienen sistemas de riego, enciende el sistema de riego, se mojan los paneles y se cae el diferencial. Pero eso es por eso, porque es muy probable que haya un panel que tenga un defecto en el marco o quizás incluso algún cable que al mojarse hace puesta a tierra y se va a caer el diferencial. Claro, eso, que muchas veces se equivocan cuando están apretando los cables, los MC4 o el cablecito de puesta a tierra, y eso al morderlo genera ese punto de fuga que al mojarse se multiplica y hace que se caiga el diferencial. ¿Consulta? Seguro. De 100 mAh. Se escucha bien así. Sí, bueno. El de 100 mAh y por ejemplo en el caso de que sea la batería. Se me fue el nombre de la vaca. La vaca, sí. Entonces puede reemplazar ese diferencial que viene como integrado. Sí se puede, y hay un nivel secreto que se explica cómo cambiarlo. Pero eso se los puedo dar yo, sí, solo sí, han hecho todo, y aún así se les cae. Sí, yo cuando un cliente una vez y además quiero que ya me explicado había como algo pasado con el entonces bajamos circuito por circuito. Y en un momento A pesar de bajar todo igual se seguía cayendo. Entonces era algo, no sé si estaba en el empalme, en la tierra, igual ahí hicimos otra tierra y no sé. Pero bueno, ahí lo vamos a ver en detalle después. Tal vez. Vale. Tengo otra consulta igual.
Cuando uno hace el reinicio con la clave, también reinicia los parámetros. No, por eso es un soft reset, porque los parámetros de red y todo eso quedan igual, pero te apaga y enciende el inversor y te resetea la clave de instalador. Ok. Y lo otro, tenía una duda por las caídas de sobrefrecuencia, pero ahí creo que tengo más como con la traducción de los parámetros de la SEC al momento de ingresarlo en la aplicación. Por ejemplo, el límite de reconexión es de 51.5. De 47.5, pero se desconecta, según yo, a los 50.2. Creo que ahí lo tengo como cambiar. Pero nosotros tenemos un documento de hace mucho rato que por pasar un nuevo y con eso lo guiamos hace rato. Pero hace rato tengo la duda y creo que estamos bien. Es que si tienes ese problema, podrías ajustarlo, porque en la plataforma web, o si tú estás conectado directo al inversor, tú puedes ajustar los parámetros todos, voltaje, los tiempos de actuación de las protecciones, también el límite de frecuencia, tanto inferior como superior. Quizás haya que actualizar ese documento o los parámetros en el inversor hace falta ajustarlos a lo que dice el documento. Porque él trae más parámetros por defecto dependiendo del código de red que tú le coloques. Pero cuando tú lo vas a declarar, tienes que ajustar esos parámetros a lo que sale en el documento. Entonces quizás eso haga falta, ajustar el parámetro allá. Yo creo que tengo un documento antiguo y matando hace un rato y lo llamamos por eso, pero según eso se reconecta a 51.5, pero se desconecta a 50. Lo que pasa también es que los parámetros de reconexión están hechos para darle un tiempo al inversor de que vea si la red se está comportando de manera correcta. Entonces, muy probablemente a eso se refiere con esa diferencia entre la desconexión y la reconexión. En el caso, por ejemplo, de este correcto y la red aún así tiene una frecuencia muy alta, igual se recomendaría mostrarlo después Sí. del protocolo. Sí, no, es que, a ver, si ya te aprobaron el T4, tú puedes ingresar y modificarlo. Si no te lo han aprobado, tú le das a la distribuidora el problema que estás teniendo y ellos te pueden autorizar a modificar los parámetros del inversor para aprobarte el T4. Pasa mucho en el sur con los sobrevoltajes o la subtensión, que hay casas que están muy lejos del punto donde está el transformador y tienen bajo voltaje, o algunas que están muy cerca y tienen alto voltaje, entonces no queda más que ajustar el parámetro del inversor para que se adapte a ese nivel de tensión y no se esté desconectando, porque el inversor, si supera esos parámetros, se desconecta, entonces debe estar conectando y desconectando. Entonces se le pide a la distribuidora o que le baje el tap al transformador cuando está muy cerca del transformador para regular la tensión, o que permita modificar los parámetros del inversor para que no se esté desconectando. De nada. ¿Funciona? Sí. Hola, hola. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Hola, Oliver. Pusiste tu voz más sexy. Rubén, tengo una duda con respecto al meter que usan ustedes. El Smart Power Sensor. Smart Power Sensor. Que estuve leyendo la ficha que aguanta hasta 100 amperes. El monofásico, el trifásico. Trifásico, No. 250. Sí. Ya. Entonces te aguanta 2 inversores de 100 kilos. Hasta 2. De ahí, O sea, hasta 2. hasta 2. De ahí, si quieres utilizar más, si quieres crecer más en tu planta, vas a tener que utilizar un meter externo, un Yanitza,
o alguno de los que hay una lista Sí, de de compatibilidad. Sí. Ya. Básicamente, más que todo no tanto por el medidor, sino por el TC, que no permite abrazar una sección más grande de cable. Claro. Pero esa es una novedad de 2023, que va a salir un Smart Power Sensor nuevo, Ujú. que tiene mayor capacidad y va a poder funcionar en plantas más grandes de 200 kilos. Sí, a eso viene mi pregunta. Es que generalmente uno cuando usa otro meter, que no es el que usa ustedes, que ya sea un Janitza, o cualquiera que esté en la lista de compatibilidad, uno tiene que comprar los toroides dependiendo del amperaje que tenga en la línea, ¿cierto? Sí. Los toroides tienen una entrada y una salida, un S1 y un S2. En este caso, ¿hacia dónde debería apuntar el toroide? Es que el toroide generalmente tiene un sentido. Debería decírtelo en el manual o debería estar indicado en el mismo toroide. Si no tiene un sentido, hay que verificar o hay que tratar de identificar cuál es el primario y cuál es el secundario del toroide para colocarlo en la posición adecuada. ¿El secundario hacia dónde debería ir? El secundario siempre debería ir mirando hacia las cargas. Hacia la carga. Sí. Tengo otra duda. El tema de la batería de las lunas. En la batería luna, si yo tengo un sistema trifásico, solamente me energiza una línea. Cuando está funcionando en modo off-grid, con el backup box. Porque los sistemas trifásicos, la línea M1, puede trabajar en modo híbrido, pero no puede trabajar en modo off-grid puro, que sí lo puede hacer en monofásico. Entonces tú sí o sí necesitas instalar un backup box, y ese backup box, al momento de tú perder la tensión de la red, va a conmutar y va a hacer una salida monofásica de hasta 3 kilos. Entonces lo recomendable cuando tú vas a instalar este tipo de sistemas es hacer un circuito de cargas críticas, que son los que van a quedar alimentados por esa línea monofásica cuando tenga una pérdida de tensión de la red. Okay. Y en ese caso, la batería de Luna solamente es compatible con Huawei. Sí. ¿Con Solamente algún con otro Huawei. protocolo, algún otro inversor? Nada. No. Solo con Huawei. No, si te lo puedo preguntar por internet. No, de verdad, es solo con Huawei. Vale. Por ahí hay algunas personas que han llegado con baterías de telecomunicaciones, que si se las pueden colocar al inversor, y eso tampoco sirve. Solamente las baterías Luna y solamente son compatibles con Huawei. A menos que alguien sea un super experto programador, hacker y viole los protocolos, pero la verdad no conozco ninguno. Y pierdo la garantía. Hola. Sabes que tengo dos preguntas bastante quizás básicas, pero realmente no manejo mucho la marca Huawei, pero quería hacerla. El código de red, al momento que estamos como asociando el inversor a la aplicación, ¿cuál es el recomendado? Porque, o sea, lo hicimos y funcionó, pero no sé si era el correcto acá para Chile. Mira, lo que pasa es que no hay un código específico para Chile que diga Chile en la puesta en marcha, en la configuración inicial. Pero tú tienes dos códigos que puedes utilizar y va a depender de qué inspector de la SEC te toque. Porque si el inspector de la SEC ya conoce el sistema, ya sabe cómo es, ya sabe cómo funciona, puedes utilizar el IS 61727, que es un código que ya tiene preconfigurados los parámetros de reconexión y todo eso. Tú simplemente necesitarías ajustar lo que son los voltajes de nivel 1 y nivel 2 de sobrevoltaje y de subtensión y la frecuencia. Los parámetros de reconexión ya están preconfigurados. Entonces, si el inspector ya conoce la marca, no te va a poner drama por eso.
Ahora, si es un inspector que está nuevo, que no conoce la marca, te va a decir, ajá, pero pásame la foto de los parámetros de reconexión. Ahí vas a utilizar el EN50549NB. Ese código te muestra en la aplicación y en la plataforma web los parámetros de reconexión y tú los tienes que modificar dependiendo de lo que diga la norma. Entonces, si te toca ese que no conoce la marca y no conoce el sistema, utiliza ese otro, el EN505, y configura los parámetros de reconexión, le pasas la foto y no va a pasar. Ya después si quieres lo puedes cambiar o lo que sea, pero la verdad es que cualquiera de esos dos te va a servir igual. Y la IEC 61727. La otra pregunta, con respecto al reset de la contraseña del instalador, eso al instalador que hizo la instalación en un principio, porque me tocó ir a hacer una instalación sola de la batería, pero no así del inversor. Al hacer ese reset, el instalador inicial pierde la sesión de instalador, o sea, su monitoreo, todo eso. No. Lo único que va a perder es el acceso cuando quiera volver a entrar con su contraseña. Ahí en físico, al lado del inversor, porque tú la cambiaste. Claro. Pero del resto no va a perder monitoreo ni va a tener ningún problema para visualizar de manera remota el inversor o la planta. Yo lo que recomiendo, que ya lo he comentado en varias de estas sesiones que hemos hecho o en los webinars, es que ustedes creen una cuenta de la empresa, una cuenta principal de la empresa, y de esa cuenta creen subcuentas de instalador que ustedes puedan gestionar, y que si el instalador ya no va a estar con ustedes, pues le quiten los permisos a esa persona, ya no puede ver la planta, pero ustedes sí. Entonces, eso es lo que se recomienda hacer. Y bueno, si van a cambiar la clave de instalador, que no sea la por defecto, estandarizarla, o sea, tener una sola clave para todas las instalaciones. Muchas gracias. Casualmente, soy compañero de él y la instalación en esa lección la otra vez nos pasó que el programa de gestión lo manejaba otra empresa y la otra empresa dejó de darle soporte al cliente, pero nosotros no tenemos forma de recuperar en el fondo el acceso a través del programa de gestión. Entonces, por ahora nosotros estamos usando la cuenta del cliente como usuario para darle monitoreo, pero quería saber si existe alguna manera de recuperarlo a través del programa de gestión, ya que la otra empresa ya no va a responder más. Sí, mira, puedes hacer una solicitud y lo que hacemos es elevar el caso a Huawei y ellos pueden hacer el cambio o migrar plantas de una cuenta a otra. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa nueva, créense su cuenta principal y necesitan tener el nombre de la planta y a qué cuenta la quieren asociar. Entonces, hagan un listado con todos los nombres de plantas que quieren migrar y después que tengamos eso, hacemos ese proceso para que ellos puedan quitarle los derechos de la planta a esa otra persona y dárselos a ustedes para que ustedes ya puedan tener control de todas esas plantas. ¿Alguna otra pregunta por allí? Fueron más rápidos. Hola. Hola. Quería hacer una pregunta de la actualización del problema de la batería, o sea, cuando haya que actualizar el software. Dijiste que se tenía que cargar hasta 50%, pero estoy con un caso en que no se me carga la batería y no puedo ver qué hacer, y lo que me dice como de alarma es que tengo que actualizar el software. Entonces, ¿qué hacer como en ese caso? No sé si me expliqué. Si no se te carga la batería es porque hay un problema de comunicación. Porque generalmente cuando tú conectas los pines 3 y 4, ya con eso te toma carga la batería. Y los otros dos pines te dan información de otras cosas.
Entonces, si tú tienes conectado el DSS con los cables de alimentación al inversor y tienes bien conectados los pines, aunque es mínimo 2 pines que tú tengas bien conectados, la batería te va a cargar. Si no te carga, ahí habría que ver qué está pasando. O sea, revisa bien la comunicación, tanto aquí como en el inversor, y debería cargar. No hacer la actualización, porque hasta que no tenga suficiente carga, no te la va a hacer, pero sí debería tomarte carga. En muchos sistemas, a veces, como se veía en la foto, sale el LED rojo de la comunicación, pero aún así toma carga la batería. Entonces, si no está tomando carga es porque hay una falla en los pines de la comunicación. Entonces, revisa eso y vuelve a conectar para que ella empiece a tomar carga. Si no, puedes apagar el DSS converter, esperar que se apague todo, desconectarla, descentralizarla, volverla a conectar, encenderlo y presionar 10 segundos el botón este que está acá a un costado. Aquí, este botoncito que está aquí, lo presionas 10 segundos y vas a escuchar cómo los relés del DSS converter suenan. Si ellos suenan, te va a cargar. Son dos experiencias que tuve con equipos. Uno fue hace un año y medio más o menos, donde tenía problemas con el diferencial de la backup box, y la solución definitiva que obtuve por recomendación de EMAL fue eliminar esa diferencial. No fue un tema de conectar las tierras, no, simplemente fue eliminarlo, sacarlo de la caja. Ya es como experiencia y tengo mi respaldo de esa casa. El otro tema fue que lo hablamos la otra vez, fue que en una instalación donde tenía un alimentador, el panel solar estaba a unos 80 metros de distancia de la punto de conexión y el automático, no el diferencial, estaba saltado. Eso, que se desconectaba por no tengo idea porque todavía está sin el automático. Pero si se te desconecta el automático, ya es distinto. O sea, el automático ya es que tienes un problema de algo mayor, creo yo. Porque es más complicado que se te dispare el automático que el diferencial. Entonces ahí tendrías que revisar a ver por qué, si hay algún corto en algún lado o qué está pasando para que se te dispare el automático. Del tablero fotovoltaico. El tablero fotovoltaico primero y después sacamos ese automático porque pensaba que el automático estaba con problemas y después soltó el automático del tablero de conexión que está al ¿De la casa? No, el tablero de conexión que está al lado del medidor. El principal. Exacto. Pero del mismo alimentador fotovoltaico. Habría que revisarlo. O sea, podría ser muchas cosas. Podría ser que la casa tiene un neutro por una fase, o que algo dentro de la casa está fallando. Pero es difícil que el sistema fotovoltaico genere un disparo del automático, a menos que tengas un corto ahí entre medio. Pero es complicado porque son dos cables. Punto caliente, perfecto. Podría ser también un punto caliente. Habría que evaluarlo, medir, revisar. Nosotros nos tocó un caso así, pero era por la marca de la protección termomagnética. Era yo creo que un error de fabricación, ya cambiamos la marca y se solucionó el problema. Ya, ahí. Y ese caso nos ha pasado 2 o 3 veces con la misma marca, no lo utilizamos. ¿Qué marca? La marca del automático utilizada. Sí, la marca del automático es chino. Con eso la creación. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente los tableros toman temperatura y cuando trabaja o cuando el sistema está a su máxima generación, obviamente pasa muy cercano a la corriente nominal y más la temperatura del tablero pasaba que operaba, pero no llegaba ni siquiera a la nominal. Por ejemplo, la nominal de la protección era 40 y llegaba, no sé, la generación a 37, 38 amperes y Interesante. sí, Bueno. así que ahí cambiamos a Legrand en los casos y se solucionó el problema. Ahora que estamos hablando de temperatura, esto es fuera de todo, se me ocurrió ahora.
Acuérdense que estos inversores son de enfriamiento por convección o por convección natural. Ellos no tienen ventiladores, no tienen un sistema de refrigeración con ventiladores ni nada por el estilo. Así que cuando ustedes estén haciendo una instalación y por alguna razón su cliente les pida que coloquen el inversor en un sitio muy cerrado o algo así, intenten o convencerlo de no instalarlo ahí o de asegurar que el sitio tenga de alguna manera una ventilación, porque el inversor se les va a calentar y o se va a derratear o se va a apagar y van a cortar la vida útil del inversor. Entonces, estos inversores no son tan feos como para no colocarlos en un sitio donde no se puedan ver. Así que siempre tengan bien en consideración eso, o sea, cómo y dónde instalar el inversor, y en el manual hay unas distancias mínimas requeridas para lo que es la instalación del inversor. Esas distancias mínimas ya te aseguran que la ventilación o el enfriamiento del inversor va a ser correcto. Entonces, si pueden darle una revisadita siempre a cuáles son esas distancias en el manual, por ahí se van a ahorrar algunos problemas con respecto a la temperatura. Sí, en los sitios donde, yo no sé por qué, pero la gente le gusta colocar el inversor donde menos llega el internet. Hay un patrón, ya, me he dado cuenta, donde la gente busca donde menos llega el internet, ahí voy a colocar el inversor, para que no se conecte, y hacerle pasar rabia al instalador, porque después no se van a poder conectar. Entonces, intenten también tomar en cuenta eso. Intentar que si no se puede cambiar la posición del router o el punto de acceso a internet, darle a ustedes el acceso a internet. Y si no, tienen el dongle, el VLAN FE, que lo pueden cablear. Para que no tengan problemas con la comunicación, porque siempre también es un tema recurrente que el inversor no se conecta a la red, y es porque la red está muy lejos, es muy débil, y ese tipo de cosas que les van a dar dolores de cabeza si no lo han experimentado, ya no es. Si tengo más de 100 metros ¿De qué? de cable de red. Si es un cable bueno no deberías tener problema. Claro, exacto, si son más de 100 metros vas a tener que colocar un repetidor o una caja de conexión u otro elemento que te permita extender ese rango. Pero hasta 100 metros con un cable categoría 6 debería llegar. Y es un cable. Sí, por último, no sé si fuera un caso ya muy extremo, podría incluso implementar puede ser un enlace ya sea por reenlace o quizá algo por fibra también, pero 100 metros que es lo máximo en un TP, como dice Rubén, si el cable es bueno, tiene buena pantallado, malla, no deberías tener mayor drama con el vídeo. Y lo otro, Rubén, que también ha pasado, que el dongle 4G te permite conexión por dato celular, ideal que no sea plan de datos, ¿no? Que sea... No, el dongle 4G cuando lo vayan a utilizar que sea un chip de esos normalitos que compran en la bodeguita de la esquina, que no sea un chip de BAM, porque el de BAM no les va a servir. Tiene que ser un chip normal de celular común y le colocan un plan de datos de 5.000 pesos. 5.000 pesos les alcanza porque esto lo que consume en datos es 1.2 GB al mes. A menos que ustedes estén todo el rato metiéndose viendo, eso consume más. Pero como consumo estándar es 1.2 GB al mes. Entonces creo que como un plan relativamente económico pueden cubrir eso. ¿Alguna otra consultita? Me gustaría saber qué otras funcionalidades tienen los puertos del Smart Locker, que tiene muchas.
El Smart Logger, lo que pasa es que no lo traje, no lo tengo, pero el Smart Logger te permite conectar estaciones meteorológicas, trackers, te permite hacer conexiones por fibra óptica y te permite tener, conectados hasta 80 equipos. Entonces, varias funcionalidades tú puedes integrarlas en el Smart Logger y del Smart Logger llevarlas hasta donde necesites, si es una escala de tercero o si vas a utilizar la misma plataforma de Huawei, pero ahí puedes básicamente conectar todos los equipos que estén asociados a la par, porque el Smart Logger los va a ver. Hay una plataforma que es el Lenspark que te permite visualizar cosas como los trackers y todas esas cosas. Así que el Smart Logger es una mini central de datos. Entonces, incluso podrías conectar inversores de otras marcas, pero tienes que hacerlo correctamente, configurarlos bien, asignar los puertos, etc. Hay posibilidades sin Smart Logger de hacer partir un grupo electrógeno desde el inversor cuando cae la carga de batería. Sí, hay unos pines dedicados aquí y en la plataforma hay una opción para configurar ese relé, pero hay que conectar por RS485 también el cable que va conectado a ese relé interno que tiene aquí tanto lo tiene el trifásico residencial, lo tiene los de 12 KTL para arriba, casi todos lo tienen. El monofásico residencial no, pero el trifásico sí, y de ahí los que son más grandes. Creo que no hay más consultas. Ajá. Quería saber si en algún momento se va a actualizar el perfil de red de media tensión de Huawei, porque me parece que los parámetros no son los correctos. Con el MB480, lo que pasa es que depende del inversor, porque hay un inversor, el de 60 KTL específicamente, que trae el perfil de media tensión de Chile. No sé si el de 100, no estoy seguro, pero el de 60 sí estoy seguro, que cuando tú estás configurando ya trae el perfil y dice Chile MB400. Entonces, con respecto a si para los otros modelos va a estar disponible, no lo sé, eso es un trabajo que hacen los chicos de Huawei y creo que no es tan sencillo, pero se puede buscar un perfil de red europeo que sea compatible y modificar los parámetros según la normativa. Pero si va a estar disponible así como Chile, no sabría decir. Bueno, muchachos. Ajá. Tenía un Smart Sensor que no sé si le ha pasado a alguien que desconectarlo y volver a conectarlo de la energía. Entonces se apaga. ¿Se apaga? Claro, deja de medir. Entonces sale solo la medición del inversor que está generando y se está conectado con el sincero, así que adaptado a la curva todo bien. Pero de repente se apaga la medición. Se desconecta. O sea, lo que hicieron la primera vez fue cortar el general. Claro. Pero en la segunda volver a prenderlo y se arregló. La segunda lo que hizo fue simplemente desconectarlo directamente de la energía. No, yo creo que ese ya es un tema de energía, porque eso no debería pasar. Siempre que tenga energía debería estar encendido. Entonces es raro. Puede ser que tenga un componente defectuoso. Tendría que mirar la garantía, hacer un caso de garantía. Bueno, ahora sí, creo yo, porque si nos pasamos un poquito. Pero espero que les haya parecido muy útil. Con respecto a lo del Smart Logger, vamos a hacer algo, no sé si un webinar o un evento presencial, no lo sé, pero sí queremos hablar del Smart Logger porque el Smart Logger es un equipo que tiene mucho para, o sea, podríamos estar hablando toda una mañana del Smart Logger fácilmente. Entonces vamos a hacer algo únicamente del Smart Logger
para que lo conozcan, porque yo sé que el Smart Locker es medio complicadito. Y más nada, o sea, yo espero que les haya parecido todo bien, que hayan despejado dudas. Siempre me gusta verlos por acá, mucho mejor siempre tratar con ustedes de manera presencial que a través de un correo o de una llamada telefónica, y creo que es más enriquecedor para todos. Así que yo quiero que se den un aplauso a ustedes mismos porque han hecho un excelente trabajo todo este tiempo, han avanzado mucho, han instalado mucho, han aumentado sus conocimientos, y yo creo que cada día ustedes van a ser mejores y la idea es que todos crezcamos juntos. Gracias.